Espero que tú, que todos ustedes y con tu familia estén perfectamente bien, en perfecta situación de salud, con todo el ánimo de echarnos un round ahorita con conocimientos relacionados con algo que tú me has pedido, todo lo relacionado con la muerte. No tienes tu idea de todo lo que me costó, del trabajo que me costó aceptar que mis pacientes podían morir. Cuando murió el primero de ellos, que fue una niña aproximadamente de 2 años a la que le picó una araña capulina, no podía comprender que podía haber muerto y que no iba a sacarla adelante, por favor. Su madre lloró, yo también lloré mucho, también me figuré que mi hija pudiera sucederle eso y me dolió mucho y entonces encontré que hay muchas cosas del orden humano que los médicos tenemos dentro y que en ocasiones las cubrimos con aquella faceta científica o médica para mantener la postura profesional del que no se involucra emocionalmente con sus pacientes. ¡Al caramba eso! Médicos, involúcrense. Pero te estaba platicando de mi error o de mi falla profesional. Durante 2 días no quise trabajar. Durante 2 días estuve pensando qué pude haber hecho, qué pude haber hecho. No comprendía que la vida tiene un final. Seguidamente, dedicado ya absolutamente la atención del adulto mayor, del anciano, del viejo, en un asilo que inicié por ahí en la colonia Chapalita, en la ciudad de Guadalajara. Inicié un centro por allá en 1978 y empecé a darme cuenta de necesidades por ahí alimenticias, nutrimentales, les daba sus medicinas para esto, otras medicinas para que no estuvieran tan inquietos, tan agitados en un momento dado. Medicina, exclusivamente medicina. Por muchas situaciones que algún día en alguna charla personal, quizá en alguna conferencia, te voy a compartir qué fue lo que me movió, porque hubo algo poderosísimo que me movió y señales que me fueron dadas por alguien muy superior, alguien en quien yo creo. Y decidí dejar aquella parte de la medicina y dedicarme absoluta y 100% solamente a la atención del anciano, del adulto mayor, del viejo, di lo que quieras decirlo. Me di cuenta que no son enfermos, sino personas que están expresando a través de dolencias, es decir, seres humanos que están expresando a través de diferentes dolencias lo que el alma quiere gritar. Encontré que el cáncer es una manifestación de ciertas emociones, quizá de su presente o de su pasado, tal vez de mucho pasado, tal vez inició cuando eran muy pequeños. No quiero hacer esto muy largo, pero quiero hacerte entender cuánto trabajo me costó aceptar que morían, que mis pacientes morían, que todos mis pacientes iban a morir, que estaban muriendo, a pesar de todos los recursos médicos que yo utilizaba para ese tiempo. Sin embargo, dejaba a un lado aquella parte humana del ser humano que está dentro de ese paciente, palabra. No es más que un ser humano con necesidades muy específicas que deben ser atendidos con un profesional con capacidades muy específicas y con una actitud también muy precisa, muy humana, muy amorosa, muy humilde y acercarse también para compartir lo que necesitan. Sin embargo, de todas maneras, morían. Al aceptar eso, lo reitero, porque es muy difícil que nosotros profesionistas, especialmente cuando estamos viviendo aquella época de nuestras vidas en que nos sentimos que somos capaces de curar cualquier enfermedad y de que podemos sacar adelante cualquier situación, por difícil que sea de carácter médico, es muy difícil decir, mi paciente murió. Y decírselo a la familia, pero sobre todo decírtelo a ti, decir, fallé. Mis conocimientos médicos no fueron suficientes para sacarlo adelante. Poco a poco me di cuenta que esto es precisamente la vida y que mi función frente a ellos ha sido la de herramienta divina para proveerles hasta su momento final calidad y dignidad. Fue entonces que empecé a dejar a segundo término el aspecto médico y hacer mío ese
ese principio hermoso que es el humanismo, la humildad, el amor, la compasión, la pasión por estar con ellos en el momento final. Una persona que muere te concede el privilegio, si es que tú estás junto a él, te está concediendo el privilegio de morir en tu presencia, te está a ti consiguiendo ese privilegio. Cuando estamos como profesionales, estamos recibiendo un privilegio también. No sé qué cantidad de personas han fallecido bajo mi cuidado, pero he recibido de ellos la gratísima satisfacción de cerrar sus ojos y de estar con ellos en el momento terminal y de escuchar en muchísimas ocasiones un muchas gracias, Dios lo bendiga, te quiero, etc. Abracé la tanatología. Fui por allá a Estados Unidos, tomé un curso de medicina hospice. Esto quiere decir que se atiende profesionalmente, espiritualmente, enfermerilmente, valga la palabra, con equipo, y proteger al paciente de toda agresión del dolor y evitar que muera solo y con dolor y proveerlo de todos los cuidados mientras sea posible hacerlo en su casa. Quiero hacer un paréntesis muy amplio. Yo prefiero que mi paciente muera en su casa, en su entorno familiar, rodeado de aquellos cuadros del Fido, del Snoopy, en el caso del perro que tiene tanto afecto, del gato, y la familia formando parte de un equipo exquisito para proveerle a ese ser humano quien está en su etapa terminal, para darle el confort, la dignidad y la calidad que necesita, la tranquilidad y la paz que le es necesaria para dar el paso, para renacer, para regresar a su verdadero hogar. Todo esto lo aprendí de cientos y cientos de personas a las que he acompañado hasta el momento de su muerte y aún más. Naturalmente también a sus familias. La verdadera medicina se practica una vez que se ha enfrentado uno como médico a estas situaciones, a la muerte de sus pacientes y a las situaciones conflictivas que se pueden presentar con la familia, incluyendo reproches, incluyendo el hubiera hecho esto, esta otra cosa, quizá llevarlo al hospital. Te digo contundentemente, por ciertas situaciones que personalmente también llegué a vivir, en mi salud, en mi cercanía a esos momentos que llamamos la posibilidad de la muerte. El mejor lugar siempre es y será, como te lo decía hace un momento, el hogar. Cuando trato de darle un sentido un poco más profesional a la plática, un poquito sistematizado es la palabra, expreso algo que le llamo mis 5 deseos. Esto forma parte del libro Mi vejez, un menú que yo debo elegir, recientemente publicado, y por ahí lo he presentado en diferentes congresos. Tú te has dado cuenta de él. Mis 5 deseos son sencillamente: ¿quién va a tomar decisiones cuando yo ya no pueda hacerlo? Cuando yo no esté en la situación de hacerlo. Que no debe ser un familiar. ¿Qué tipo de medicina quiero o no tomar? ¿Qué tan confortable quiero yo estar? ¿Qué quiero comer? Después de todo, ¿quién puede decidir en lugar de mí? Si, por ejemplo, soy diabético, la persona es diabética y tiene sus cifras de glucosa alta, ¿tú te negarías a negarle tal vez un gansito? Esto no es publicidad, pero un dulce que te está pidiendo, ¿te atreverías a negárselo? Solamente porque el doctor dijo, nada de dulces, no, con su expresión profesional, nada de dulces, nada de eso, porque puede aumentar su glicemia y caer en un coma diabético. Por favor, qué estupideces. ¿Quién tiene derecho de establecer una forma de vida? Y peor aún, ¿quién tiene el derecho de establecer una forma de muerte para esta persona que está en el proceso de la misma? Nadie, nadie. Tu familiar, apapáchalo, abrázalo, acércate, escúchalo. Escúchalo, tu profesional
escúchalo también, deja que hable, que exprese todo aquello que tiene, porque el primer medicamento que puede él recibir es tu paciencia y está escuchando lo que te está diciendo con con todo el humanismo que contienes, porque tú no eres primero que nada médico, tú profesional, tú médico, tú enfermera, quien sea, tú no eres ese grado académico que recibiste, primero que nada eres un ser humano y tiene el deber de escuchar a esta persona quien fervientemente quiere ser escuchado para tal vez expresar una confesión. Tal vez se diga, quiero pedirle perdón a la amante, a mi amante. Quiero volver a ver a a mis hijos de mi segundo matrimonio, o de una persona que no está en mi mundo actual, que no la considera familia. Quiero, quiero conocer el mar. Hay una película extraordinaria que se llama Antes de partir, en inglés es The Bucket List. Ve a verla, te va a encantar. Es extraordinario cómo es posible ir tras varios sueños que uno tiene antes de partir, antes de morir. El último de esos 5 deseos es: ¿qué quiero que mi familia sepa? Quiero hacerte esta aclaración. Los niños tienen mayor capacidad de comprender que alguien está muriendo. Tienen mayor capacidad de entender ese proceso que nosotros los adultos, porque todavía tenemos mayor información que debemos ser desinformado, como decía Facundo Cabral, desaprender toda esa información que recibimos y que nos ha llenado de temores, que nos ha llenado de miles de temores relacionados con la muerte. La muerte es la parte más intensa, más importante de tu existencia, y si tú estás preparado para recibir esa muerte, créeme que tu muerte va a ser extraordinariamente fabulosa. Ese renacimiento, el volver de nuevo al verdadero hogar. ¿Qué hacer cuando alguien está en ese proceso? ¿Qué debo yo hacer como familiar? ¿Qué debo proporcionarle? Debo proporcionarle, primero que nada, ok, de acuerdo, alivio a su dolor. Aspectos médicos. Exige, puesto que tú le pagas o le es pagado, o si no le es pagado, el médico tiene la vocación de servir y de tener a su paciente sin dolor. Sin dolor. Llámese que utilice la morfina, la oxicodona, cualquier medicamento, incluyendo la marihuana medicinal, yo la prescribo. Ya está legalizándose ese proyecto, pero si no está legalizándose, caray, yo quiero que mi paciente muera con la sonrisa, con la satisfacción y platicando conmigo. Te voy a compartir algo muy hermoso, muy intenso que viví con una persona que quizá tú llegaste a conocer. Una escritora, no voy a mencionar su nombre. Cuando yo me vine a vivir acá a San Miguel de Allende, donde actualmente es mi sitio de residencia, la casa de todos ustedes, ella me pidió, prométeme una cosa, mi amor, me dijo, prométeme que cuando yo muera tú estarás conmigo. Dije, claro que sí, pedazo de mi vida, claro que sí. Pasó un tiempo y me llamaron y me dijeron que estaba en terapia intensiva en un hospital de Guadalajara. Me regresé, me fui inmediatamente para Guadalajara y llegué a la sala de terapia intensiva. Aquella hermosa sala de terapia intensiva que en otro momento yo veía como con toda la pasión, la tecnología, los blips, los monitores, los cables, los tubos. Caramba, yo era un experto en canalizar y en canalizar la vena, etcétera, para tener a mi paciente vivo. Ahora, o cuando entré a ver a esta querida autora quien ya murió, sentí un escalofrío y la vi. La vi, ella tenía una mascarilla con oxígeno y solamente me dijo, te estaba esperando, mi amor. Hablamos un poco, decidió regresarse a su casa, habilité todo para su casa, tener un concentrador de oxígeno, alguna solución intravenosa para pasarle a algunos líquidos. Y dice, ella misma firmó su alta. Llegó poco tiempo después a su casa y 2 o 3 días después por la madrugada me llamaron para decirme que ya estaba en un momento final. Fui con ella,
Estaba en una cama matrimonial, me, me senté inicialmente, le tomé la mano. La pregunta que todo mundo hace, ¿cómo estás? Jamás la hago. Obviamente lo que le dije fue, pedacito de mi vida, brindamos y nos acercamos un par de caballitos de tequila, uno para ella y otro para mí. Lo tomó con tranquilidad, no lo terminó, lo pusimos a un lado y me dijo así, señalándome con la mano, que me recostara junto a ella. Y me trepé a la cama, me quité los zapatos y la abracé y me la puse aquí en mi hombro y me recargué en ella. Y empezó sutilmente a decirme al oído, Pepe, mi amor, quiero que sepas cuánto agradezco todo lo que hiciste por mí. Tú me ayudaste a esto, me publicaste unos libros. Quiero que sepas cuán fascinante fue esa experiencia. Quiero que sepas que te he querido muchísimo, no como las chicas esas que se acercan. Te he querido muchísimo y creo que es momento de partir y es momento de decirte gracias y adiós. Sí, pedacito de mi vida, la recosté un poco y también empecé a decirle otras cosas. Yo le dije, no, yo he aprendido más de ti, yo te debo más a ti, yo te agradezco más a ti todo lo que me has brindado, todas estas experiencias maravillosas que me has permitido vivir contigo. Y ella me respondía también otra cosa y estuvimos ahí en un intercambio de gratitudes y de flores y de te llevo y te doy y te... Hasta que súbitamente sentí una descarga eléctrica en todo mi cuerpo. Recorre esa electricidad a todo el cuerpo y me di cuenta que ella había fallecido, había dejado de respirar. Su rostro tenía una dulzura extraordinaria, todo su cuerpo relajado, pero la expresión de su rostro mostraba una paz infinita, una sonrisa discreta. Lo que hice fue abrazarla y decirle, buen emprendimiento de tu nueva jornada, querida mía. La besé la frente, la acomodé un poco, quité el oxígeno, ratifiqué que hubiera muerto y se lo informé a su familia. Les pedí, no, por favor, no le diga, no te vayas, quédate, ¿qué voy a hacer sin ti? Y el rostro de ella estaba con su expresión maravillosa de paz, de alivio, de hasta pronto. La familia lloró, nos abrazamos, me terminé mi copita de tequila y ellos también lo hicieron y brindamos por la vida y por la muerte. Mi pregunta en este punto es, ¿qué es lo que tienes tú preparado o preparada para el momento final de tu existencia? Es precisamente el momento de establecer esos 5 deseos a los que hacía mención hace un momento. ¿Quién va a tomar las decisiones cuando tú no tengas la capacidad, por cualquier razón, ya sea Alzheimer, estés deschavetada o que tengas una patología por ahí terminal, enfermedad terminal? ¿Quién va a tomar decisiones? Te recomiendo, nadie de tu familia. Quizá el más querido amigo, el que tenga las agallas, el valor de tomar la decisión que tú le estás pidiendo, que cuando llegue tu muerte, él o ella realice. Naturalmente, dale todas las comodidades previas, haz todo lo que te pidió, establece para esta persona todo lo que necesite para sentirse tranquila. Y tú como responsable, me refiero a ti como responsable que haya elegido esta persona o que tú misma hayas elegido para el momento final de tu existencia. Estoy confundiéndome un poquito, perdóname, es la emoción. Es momento de que tú pongas por un papel y lo firmen, y si es posible frente a un notario, esto se llama voluntad anticipada, para que no se te lleve a una terapia intensiva, no se te aplique tal o cual de inyección, medicamentos, para que te mantengan en una vida que realmente no tiene ni calidad ni dignidad, que realmente está continuando solamente con los protocolos que se establecen médicamente y que se deja a un lado el humanismo, que se deja a un lado el amor, que se deja a un lado la compasión, el deseo de pasar a esa otra etapa de la existencia, donde sea que sea,
de manera pacífica, tranquila, amorosa, digna, humana, llena de amor, y eso solamente se puede hacer en casa. ¿Alguna vez has tenido tú la experiencia de entrar a una sala de terapia intensiva con un ser querido? ¿Qué pasa? Te dan 5 minutos, te ponen la bata, escuchas sonidos intimidatorios en todos lados y te acercas donde está semidesnudo tu ser querido, con un pañal, un vil pañal, mientras que todo está el ambiente fresco o frío, con tubos por todos lados, y a veces no puede ni siquiera comunicarse o está en un coma inducido. Perdóname, yo soy médico, también entiendo todo ello, pero yo no sé por qué el médico no dice lléveselo a su casa a morir, pero tú puedes hacerlo, tu familiar, tú su ser querido, y si no es eso, tú eres el responsable de que no se practique eso contigo cuando llegues a esa etapa de tu existencia o a ese proceso final de tu vida. No permitas que alguien tome decisiones en lugar tuyo. A mí me han dicho, doctor, no importa lo que cueste, sáquelo adelante, por favor, y yo les digo, entonces yo no soy el médico al que debe usted contratar. Yo no soy el médico que usted quiere, busque a otro. Pero le recomiendo que lo que deba hacer es tener a su ser querido donde él decida. Ya le preguntaron, ya tomaron decisiones, pero las decisiones que tomaron fueron en base a lo que él les dijo. No pierdas tu figura frente a ti mismo. Sé tú, ahora, mañana y cercano a la muerte. Ponen un documento ahí, legalizado frente al notario, si es necesario, o menciónaselo a tus seres queridos, dile a tu amigo más querido que tome esas decisiones cuando llegues tú a ese momento. Porque la muerte no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Sí, ciertamente, las pérdidas, etcétera, pero la muerte es una etapa de la vida que a todos nos va a llegar. Pero debemos llegar con la calidad y dignidad que merecemos, que justamente merecemos, y no son los medicamentos, las inyecciones, menos aún lo que se gasta para mantenerte vivo, porque es posible mantener meses y años tal vez a una persona con sus pulmones funcionando y su corazón latiendo debido a tal o cual medicamento o a tal o cual artilugio tecnológico que lo tenga a media vida. ¿Sabes lo que me pasaba al salir yo de terapia? Yo salía agobiado después de tener a mis pacientes a todos muriendo y me preguntaban los familiares que estaban afuera, todos llorando y rezando, y me preguntaban, doctor, ¿cómo está mi familiar? ¿Quién es su familiar? El de la cama 5, ve nomás qué estupidez, el de la cama 5, no el señor fulano de tal. Y yo contestaba, otra estupidez, estable. ¿Cómo carambas estable? ¿Estable dónde? ¿Estable arriba, estable en medio o estable abajo? Pero gracias a eso, gracias a esos errores o gracias a esos procesos, como queramos llamarlo, aprendí que mi función frente a esa persona, ese ser humano que está con necesidades tan específicas, son también necesarias de ser provistas por conceptos humanos, amorosos, realmente compasivos, realmente reflejando qué es lo que quisiéramos nosotros si estuviésemos en esa situación. Te invito profundamente a que tomes decisiones porque de acuerdo, en la pérdida de un padre, de la madre, de un hijo, de un ser querido, de una mascota, por favor, es penosísimo. Pero algo establece que su misión ya terminó. Yo perdí un hermano en el mar, él tenía 23 años. Nunca encontramos su cuerpo. Yo le preguntaba a Dios por qué había hecho eso y tenía mucho coraje y le reclamé mucho a Dios hasta que finalmente comprendí gracias a un mensaje que mi hermano me envió. Desde luego, desde donde él estaba, ve tú a imaginarte, que estaba tranquilo y bien como antes nos lo habíamos prometido. Desde entonces mi rencor y coraje contra Dios cambió. Le agradecí y me hubiera permitido recibir ese mensaje de mi hermano y de ahí en adelante todos esos procesos que conducen a la persona a morir son acompañados por tu servidor de una manera activa pero no médica, pasiva pero no mediocre, y busco a toda costa mantenerlo sin el dolor,
de todo tipo, porque el dolor emocional también existe. Alivio su dolor físico, también su dolor emocional, y junto a toda la familia, porque toda la familia tenemos que estar en equipo para brindar lo que él necesita. Ya te lo mencioné. El tema de la muerte es amplísimo, es algo apasionante. A mí me apasiona tanto que estoy dedicando muchas conferencias y muchos capítulos de libros por ahí en los que contribuyo, también en el mío, artículos que publico, en fin, para invitar a la persona para que no solamente decida cómo vivir esos 11 puntos previos para llegar a la vejez de una manera digna y con calidad, sino también cómo llegar a la muerte de manera digna y con calidad, pero específicamente siguiendo o haciendo que se sigan mis deseos, porque finalmente el que tiene la responsabilidad, la verdadera responsabilidad de cómo vivir la vejez y cómo pasar el proceso de la muerte, somos nosotros, eres tú, todos nosotros. Habla contigo mismo, habla con tu pareja, habla con tu familia, reflexionen y toma la decisión de poner en un papel todo esto, porque nadie sabemos si nuestra misión ya ha terminado. Quiero decir, para nadie es claro el momento de nuestra muerte. No rehuyas la palabra muerte. Sigamos, te quiero compartir algunas otras experiencias personales en algún otro video. Cercanamente voy a estar transmitiendo a través de Facebook en vivo. Te pido tus opiniones, tus comentarios para fin de acrecentar un poquitillo todo lo que yo quiero ofrecerte. Bendiciones, muchas bendiciones para ti y para todos tus seres queridos. Y gracias por la oportunidad que me brindas. Hasta pronto.